Muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea para cada uno de ustedes. Mis amados hermanos, que Dios me los bendiga. Voy a invitarles a que abran sus Biblias en el libro de Nahum, capítulo 1, versículo 7, para meditar la bendita palabra del Señor. Nahum, capítulo 1, versículo 7. La palabra de Dios dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia, y conoce a los que en Él confían. Hagamos una oración. Bendito y amado Dios, Padre eterno y Dios todopoderoso, venimos ante tu presencia en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, a darte las gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia, por este nuevo día que nos regalas vida. Gracias, Señor, por este privilegio y bendición de poder meditar tu palabra. Háblanos, Señor, a nuestros corazones y a nuestras vidas, y que tu palabra, Señor, siga corriendo como ríos de agua viva, tocando almas sedientas, oh Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La palabra de Dios dice que nuestro Dios es un Dios todopoderoso, omnipotente, omnipresente y omnisciente. Omnisciente significa que todo lo sabe, todo lo conoce. El libro de Nahum, el texto que hemos leído, el capítulo 1, versículo 7, dice: Jehová es bueno, solamente Dios es bueno. No hay nadie más que Él. Él es bueno y grande misericordia. Es bueno porque nos ama tal como somos. Aún imperfectos, Dios nos ama y siempre nos va a derramar amor porque Él es amor. Dice también: fortaleza en el día de la angustia. En el tiempo de angustias, de pruebas, de aflicciones, no hay mejor lugar que recurrir a Dios, que apoyarnos en Él, su palabra y sus promesas, y Él nos dará las fuerzas para seguir adelante, para levantarnos y para seguir peleando la buena batalla. Es de la fortaleza en medio de las pruebas. Cuando creemos que nos sentimos débiles, sin fuerzas, es ahí donde el Señor viene y nos fortalece y extiende sus manos para ayudarnos, para levantarnos, para sostenernos y para seguir adelante. Solo en Él podemos encontrar fuerzas, no en nuestra humanidad, solo en Jesús. Él nos fortalece. La palabra dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Por eso cuando pasamos tiempos de pruebas, de angustias, tiempos difíciles, es donde ahí el Señor, cuando clamamos, Dios nos da la fuerza para seguir adelante. Él nunca nos va a dejar, nunca nos va a desamparar. Él siempre está presente junto a nosotros, a su pueblo. Dice también la última parte: y conoce a los que en Él confían. Dios conoce nuestro pasado, nuestro presente y aún el futuro. Dios lo sabe todo. Él es omnisciente, todo lo sabe. En la carta a los Corintios, en 1 de Corintios, capítulo 8 y versículo 3, dice la palabra del Señor. Vayamos a 1 de Corintios, capítulo 8 y versículo 3. Dice: pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Dios no solamente nos conoce lo externo, sino Dios conoce lo interno, lo que hay dentro de nosotros, lo que hay en tu corazón, en mi corazón. Dios lo conoce todo. Dios conoce quién lo ama y quién no ama a Dios. Dios conoce quién es su hijo y quién no es su hijo. Dios conoce todo del hombre. Dios conoce. Por eso dice 1 Corintios 8:3, que si alguno ama a Dios, es porque ha sido conocido por Él. En el sentido natural, Dios nos conoce a todos. En el sentido especialmente espiritual, íntimo, Dios conoce quiénes son los creyentes y quiénes no. Hay muchos
que dicen aman a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Por eso muchos dicen, Señor, Señor. Y la palabra dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Por eso Dios conoce a aquel que es verdaderamente creyente. Dios conoce a sus pueblos, Dios conoce a sus hijos. Aquí la palabra conocer implica aprobación. Dios aprueba a quien conoce. Por eso la palabra conocer viene del griego ginosko. Ginosko indica frecuentemente una relación entre las personas que conoce y el objeto conocido. Lo que es conocido es de valor e importancia para aquel que conoce, y de ahí se establece una relación, una intimidad, una comunión. Aquel que dice que conoce a Dios, pues tiene que tener una relación, una intimidad con Él, con Dios, en oración, en lectura bíblica, en comunión, en buscar a Dios. Y Dios conoce a quién es el que lo busca de veras. Dios conoce quién es que realmente tiene un corazón contrito y humillado que lo busca. Por eso dice 1 Corintios 8:3, si alguno ama a Dios, ha sido conocido por Él. Es porque Dios ya lo conocía de antemano. Dice la palabra de Dios que el Señor nos conoce, aún desde el vientre de nuestra madre. Dios ya nos conoce, nos ha elegido, nos ha separado, nos ha escogido para ser su pueblo. Dios conoce, y nada se es oculto delante de sus ojos. Así como Dios nos conoce, también Él conoce que somos carne, que tenemos muchas faltas, debilidades, fallamos muchas veces. Dios nos conoce, pero ahí está tratando con cada uno de nosotros. Él está ahí puliéndonos como ese precioso alfarero. Somos barro en sus manos. Dios conoce que no somos perfectos, pero queremos imitarle a Él. Dios conoce que fallamos muchas veces, pero Dios nos mira con misericordia y siempre nos da una palabra de aliento, de guianza para seguir el camino correcto. Dios conoce que algunas veces nos desviamos de sus caminos, pero ahí está el Señor, porque nos conoce y nos ama, extiende sus manos para volvernos al camino correcto, para llevarnos nuevamente de su mano. Dios nos conoce cuando pasamos ataques o ofensas. Dios conoce y nos defiende, porque somos su pueblo. Dice el Señor que Dios es justo y aplica justicia. Dice el Señor en su palabra, mía es la venganza, no os venguéis vosotros mismos. Es el Señor que hace justicia, es el Señor que nos defiende, es el Señor que pelea por nosotros. Por eso cuando de repente en algún momento somos ofendidos o atacados, no es a nosotros. Dios dice que se meten con Él y Él defiende a su pueblo como poderoso gigante. Él nos defiende. Hay una historia en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1. San Juan, capítulo 1, del llamado a un discípulo del Señor, y que está en el capítulo 1 de San Juan, desde el versículo 43 en adelante. Dice, Jesús llama a Felipe y a Natanael. Dice la palabra del Señor, San Juan 1:43 en adelante. Dice, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael. Natanael también es llamado Bartolomé en Mateo 10:3. Es uno de sus discípulos que escogió el Señor. Dice el versículo 45, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno?
le dijo Felipe: ven y ve. Versículo 47. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Y respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Cuando dice, el Señor le dice a Natanael: cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Jesús se había fijado en este hombre, en un momento preciso, sin que Natanael se diera cuenta. Y esa es una de las virtudes de nuestro Señor Jesucristo, que vemos que a través de su ministerio, fijándose en personas dentro de las multitudes y aún aisladamente, se sugiere que Jesús se refería a una ocasión cuando Natanael estaba debajo de una higuera en su propia casa, quizás orando o meditando, ya que era una costumbre de los judíos meditar y orar debajo de la sombra de una vid o una higuera. Y Jesús la había visto a aquel Natanael antes que tuviera ese encuentro personal con Jesús, y Jesús le dice que es un verdadero israelita en quien no hay engaño. Era temeroso de Dios y aún lo había visto, dice, debajo de la higuera. Quizás estaba orando o meditando, y es allí cuando Natanael dice realmente, le dice Rabí, que significa maestro. Estaba tan impactado Natanael, tan impresionado de lo que escuchaba. Decía: ¿cómo es que me ha visto? Dice Natanael, se quedó impresionado por la respuesta de Jesús. El conocimiento de Jesús le convenció que delante de él estaba el mismo Hijo de Dios, el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios. Fue tan impactado aquel Natanael por lo que le dijo, que lo había visto. Y aquel Natanael fue uno de los escogidos de nuestro Señor Jesucristo. Es que el conocimiento de Dios es tan amplio. Dios lo sabe todo, lo conoce todo y lo ve todo. No podemos ocultarnos nada, nadie se puede ocultar de Él. Él está allí, mirando, aunque estemos en un lugar oscuro, Él está mirando, viviéndonos, lo que hacemos, lo que vemos, lo que tocamos, por dónde caminamos. Él lo ve todo, Dios lo sabe todo, lo conoce todo, porque es omnisciente. Fue tal el impacto de Natanael, impresionado por lo que escuchó, que realmente dijo: verdaderamente eres el Hijo de Dios, Jesucristo. En 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 19. 2 de Timoteo 2:19. Dice la palabra del Señor: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Este versículo, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice así: Dios ha construido una base sólida que continúa firme, en la que se encuentran escritas estas palabras: el Señor conoce a su pueblo, y todo el que dice que pertenece al Señor debe apartarse de la maldad. Dice 2 de Timoteo, el fundamento de Dios. Esta figura de fundamento se refiere a la iglesia o al pueblo de Dios, para dar énfasis a lo sólido, a lo firme que está la iglesia. Cuando la iglesia está fundamentada en la palabra, en Jesucristo, es porque la iglesia está sólida, firme, y no se mueve ante cualquier ataque.
o pruebas del enemigo, está firme. La firmeza de la iglesia no es dañada ni opacada por doctrinas falsas, porque está fundamentada en la palabra de Dios. No es engañada porque está fundamentada en la palabra. Aunque vengan falsas doctrinas, pues la iglesia firme pues va a saber desechar lo que no es de Dios, apartar lo que no es de Dios, porque está firme y preparada en la palabra. Y dice la Biblia que las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella, sobre la iglesia, aquella iglesia que está fundamentada en la palabra. Dice versículo 19, pero el fundamento de Dios está firme. Firme también significa sólido, un fundamento, un cimiento. La ciudad de Dios no será conmovida, representa un reino inconmovible. La palabra de Dios dice que la iglesia que está firme y sólida, pues no va a ser conmovida, va a seguir firme hasta el final, hasta llegar a la meta. Segundo Timoteo 2:19 dice, pero el fundamento de Dios está firme, sólido, teniendo este sello. Este sello indica garantía, una aprobación, autoridad también significa. Aquí aparece como una inscripción o una impresión estampada que en el fundamento, promoviendo dos consideraciones a saber, seguridad y pureza. La iglesia está firme, sólida, teniendo este sello, que está seguro y firme en Dios, en su palabra, en fe, en convicción, en quién está creyendo. Está sólidamente fundamentada la iglesia y firme y segura en los caminos de Dios, en la santidad y en la pureza. ¿Y qué más dice? Y conoce el Señor a los que son suyos. La iglesia está compuesta de los que son de Dios, los que han nacido de Dios, aquellas personas que se han arrepentido de sus pecados y han recibido a Cristo en su corazón como Señor y verdadero Salvador. La palabra conoce aquí también es usada en el sentido de aprobado. Conoce el Señor a los que son suyos. Los que son suyos son aprobados delante de Dios. La iglesia está compuesta por personas aprobadas por el Señor, porque ha visto sus corazones realmente arrepentidos, humillados delante de Dios. Dios castiga toda rebelión en contra de su autoridad y aprueba a los que son obedientes a ella, a su autoridad, a la palabra de Dios. Dios conoce a los que son suyos, dice la Biblia, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo, todo aquel que dice que pertenece a Dios, todo aquel que dice que ha nacido de Dios, debe apartarse de pecado, de lo malo, de hacer maldad. Aquel que dice que ha nacido de Dios, pues debe obedecer a Dios y apartarse de todo lo malo. Jesucristo, eres el buen pastor. Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 3, dice, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. ¿Qué dice la palabra de Dios? Jesús es el buen pastor y a sus ovejas llama por su nombre. Dios nos conoce a cada uno de sus ovejas, a cada uno de sus hijos. Eres el buen pastor. Dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Aquí en el Evangelio de San Juan, la palabra conocer significa mucho más que tener una información de alguien. Habla de una relación íntima entre Dios y su pueblo. El buen pastor conoce por nombre a cada una de sus ovejas. También conoce nuestra naturaleza. Dios conoce nuestro carácter. Dios nos conoce a cada uno de nosotros. Aunque todas las ovejas se parecen en su naturaleza, cada una tiene sus propias características. Y el pastor reconoce esos rasgos. ¿Has notado
la diferencia que hay entre sí, entre los 12 apóstoles? ¿Has notado que en aquellos apóstoles que Dios, el Señor Jesús, había escogido, había un Pedro que era muy impulsivo, ¿verdad? Un Pedro que era arrebatado, impulsivo, mientras había un Tomás que era vacilante, dudaba. Había un Andrés que era uno que siempre estaba trayendo a alguien a Jesús, mientras que había un Judas que quería aprovecharse de las personas para apoderarse del dinero. Jesús conocía a cada uno, a cada hombre personalmente, pero también sabía cómo tratar a cada uno de ellos. Debido a que conoce nuestra naturaleza, también sabe nuestras necesidades. El Señor conoce nuestras necesidades, lo que pasamos, nuestras pruebas, nuestras luchas. Pero el Señor siempre está con nosotros. Dice la palabra del Señor en el Salmo 23, un salmo muy conocido: Jehová es mi pastor, y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, dice el Señor. No hay nada mejor que saber y reconocer que tenemos un buen pastor, que nos ama. Dice el Salmo 23, un salmo muy conocido, muchas veces lo leemos. Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Y aunque ande en valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me fundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Él es el buen pastor. El buen pastor conoce cada una de sus ovejas. El buen pastor es aquel que nos lleva en pastos frescos, junto a aguas de reposo. Incluso aunque ande por los valles de sombras de muerte, Él estará siempre con nosotros. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, dice el salmista. Él es el buen pastor, que cuida sus ovejas, que las conoce cada uno por nombre, sus características. Él está cuidándonos, Él está supliendo nuestras necesidades, porque Él conoce lo que necesitamos. Él conoce lo que pasamos cada día. Él conoce que tenemos pruebas, aflicciones y luchas. Él lo sabe todo. Él es el buen pastor. Dice: Jehová es mi pastor, y nada me faltará. Podemos concluir con la última parte que dice: nada me faltará todos los días de mi vida, porque el Señor está con nosotros. Que el Señor te bendiga grandemente, que el Señor siga haciendo la obra en nuestras vidas. Y si hay alguien que no es creyente, no es hijo de Dios, el Señor te está hablando con esta palabra. Está tocando la puerta de tu corazón. El Señor te conoce y conoce que tú necesitas de Dios. Necesitas arrepentirte de tus pecados y aceptar a Cristo como tu Señor y único y verdadero Salvador. Acéptalo hoy y formarás parte de la familia de Dios. Serás una oveja del Señor, del buen pastor Jesucristo. Que Dios te bendiga.
grandemente. Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú nos conoces tal cual como somos, cada uno de nosotros. Te pedimos que nos perdones, Señor, toda falta, todo error, toda equivocación. Presentamos delante de ti. Date gracias, Señor. Ayúdanos cada día a seguirte. Ayúdanos cada día a perseverar en tus caminos, Señor. Gracias, Dios amado, porque eres tú, Señor, que estás con nosotros delante y detrás, cuidándonos, protegiéndonos. Derrama tu bendición sobre cada una de tus ovejas. Tú conoces nuestras necesidades, lo que pasamos día a día. Y no hay otro mejor lugar que poder reposar en ti, confiar en ti y descansar en ti, Señor, en tu palabra y tus promesas. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga y será hasta otra oportunidad.